Lo que acaba de ocurrir en Venezuela no es una especulación ni una filtración. Es un hecho concreto que marca un antes y un después para el país. No es un rumor, no es una opinión, es una decisión real que empieza a tener efectos desde ahora. Te voy a explicar qué está pasando, qué cambia exactamente y cómo te afecta a ti y a tu familia. Además, hay un detalle del que casi nadie está hablando, y cuando lo entiendas, vas a ver esta noticia de otra manera. Vamos con los hechos. La caída fue rápida, el reparto calculado. Exactamente un mes después de la extracción quirúrgica de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Fuerzas Especiales de Estados Unidos, ejecutada bajo el nombre de Operación Resolución Absoluta, Venezuela amanece inmersa en un rediseño de poder que no responde a ideales, discursos ni promesas históricas, sino a una lógica cruda de supervivencia política, control territorial y negocios estratégicos. No hay épica en este nuevo capítulo, hay pragmatismo, presión internacional y un reacomodo interno que mezcla diplomacia forzada, apertura económica selectiva y la consolidación de clanes familiares que buscan garantizar su permanencia en un escenario post-Maduro. El país atraviesa una transición atípica, tutelada y vigilada desde fuera, mientras en lo interno las piezas se mueven con la precisión de quienes saben que el tiempo juega en su contra. La administración Trump, que justificó la operación como un acto de enforcement legal con respaldo militar y sin ocupación masiva, abrió una grieta irreversible en el sistema de poder chavista. Esa grieta no significó un colapso total, sino una reconfiguración. Y en ese nuevo tablero, los actores tradicionales del régimen buscan adaptarse, proteger activos y reinventar sus fuentes de financiamiento. En este contexto emerge con fuerza un nombre que hasta hace poco se movía entre redes sociales, actos protocolarios y una imagen cuidadosamente construida: Daniela Cabello. Su designación como ministra del Poder Popular para el Turismo no es un hecho aislado ni una simple renovación generacional. Es una jugada estratégica. Detrás del turismo no hay solo folletos, playas y eslóganes. Hay divisas, control de territorios, concesiones, zonas económicas especiales y una narrativa de normalidad que el nuevo poder necesita vender al mundo. Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz y número 2 del chavismo, consolida así un imperio familiar que ya controla áreas clave del Estado. La seguridad interna está en sus manos, la recaudación fiscal pasa por su hermano José David desde el CENIAT, y ahora el turismo, una de las pocas puertas de entrada de dólares frescos, queda bajo la administración directa de su hija. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializó el movimiento con un mensaje que buscó transmitir apertura y continuidad institucional. He decidido designar a la joven Daniela Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del sistema turístico nacional, Venezuela abierta al mundo. La frase Venezuela abierta al mundo resume el espíritu de esta etapa: mostrar una fachada de reinserción internacional mientras se negocia, se cede y se protege lo que queda. La reactivación de vuelos internacionales, la flexibilización de algunas sanciones y la venta de la idea de una Venezuela post-Maduro como destino viable forman parte de un mismo libreto. Pero bajo esa superficie, analistas y dirigentes opositores coinciden en una lectura menos optimista. María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz en el exilio, fue contundente al calificar estos movimientos como rearreglos de mafia. En sus palabras, no hay ambigüedad. Pueden tener un nombre, un ismo, otro ismo, un color u otro, pero al final es la mafia. Son parte de toda la estructura que destruyó las instituciones en Venezuela, que destruyó las familias, que expulsó un tercio del país, que acabó con la economía y que tiene a nuestros niños y ancianos pasando hambre. Para Machado, el cambio de nombres y cargos no implica una ruptura real con el pasado, sino una adaptación para sobrevivir. El turismo, además,
no es inocente. Implica control territorial. Implica acceso a tierras, a costas, a parques nacionales, a infraestructuras estratégicas. Con Daniela Cabello al frente del ministerio, Diosdado asegura una cuota de poder en un sector que puede funcionar como vitrina internacional y al mismo tiempo como mecanismo de extracción de recursos. Voces expertas señalan que este movimiento responde a una lógica clara: saquear lo más posible antes de que el peso de la justicia estadounidense termine de caer. A este punto, no le veo demasiado daño adicional a lo que se le puede hacer a Venezuela, porque ha sido saqueada por tantos años, resume un analista consultado. El nombramiento también funciona como pegamento interno. Delcy Rodríguez, que hoy administra el reconocimiento externo y la interlocución diplomática, necesita a Diosdado para garantizar control interno, disciplina y capacidad de coerción. Él, a su vez, necesita blindar a su familia y asegurar ingresos. Es un pacto de supervivencia mutua. Ya no hay ideología que lo sostenga. Lo que queda es una estructura mafiosa que reparte cuotas mientras el reloj avanza. Paralelamente, el discurso de reconciliación empieza a tomar forma a través de una propuesta de ley de amnistía que, lejos de ser un gesto altruista, viene cargada de condiciones y advertencias. Diosdado Cabello fue claro al señalar que no habrá impunidad total. Habló de costo político, de revisión de casos, de oportunidades condicionadas. Ojalá entiendan que se les está dando una oportunidad de hacer política como corresponde, dijo, mientras descalificaba a la Asamblea Nacional Opositora de 2015 por no haber aprobado una ley similar. La omisión no es menor. Aquella asamblea sí intentó avanzar con la ley del perdón en 2016, pero fue bloqueada por el propio chavismo. Además, Venezuela es signataria del Estatuto de Roma, lo que impide amnistiar delitos de lesa humanidad, torturas y crímenes graves. Organizaciones como Foro Penal recuerdan que desde 2014 se han registrado más de 18,000 casos de persecución política y que aún permanecen cientos de presos políticos. Si bien se han producido liberaciones desde noviembre de 2025, el margen de acción del gobierno encargado es limitado y responde en gran medida a directrices externas. Y es que el factor estadounidense atraviesa toda esta historia. 30 días sin Maduro bastaron para romper un blindaje que parecía eterno. La Operación Resolución Absoluta marcó un antes y un después no solo para Venezuela, sino para la región. Sin ocupación masiva ni bajas estadounidenses, Washington optó por un modelo de control indirecto que combina presión judicial, tutela política y reingeniería económica. Una nueva ley de hidrocarburos liquidó el monopolio de PDVSA y abrió la puerta a una privatización de facto bajo supervisión del Tesoro estadounidense. Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips aparecen como actores centrales en un esquema que redefine la soberanía energética del país. Delcy Rodríguez encabeza un gobierno encargado cuya misión principal es garantizar una transición controlada, mientras la oposición exige garantías electorales y cronogramas claros. En el plano geopolítico, la caída de Maduro golpeó directamente a Rusia, China, Irán y Cuba, que pierden a un aliado estratégico en el Caribe. El eje se desplaza hacia Washington y Venezuela se convierte en un laboratorio de una nueva doctrina: seguridad, recursos y pragmatismo por encima de discursos. El impacto social, sin embargo, sigue siendo ambiguo. Hay esperanza, sí, pero también una crisis humanitaria latente, servicios colapsados y una economía que aún no logra estabilizarse. En medio de este equilibrio inestable, María Corina Machado abre la puerta a un diálogo directo con Delcy Rodríguez. No lo descarta, pero pone condiciones: reconocimiento de las elecciones de 2024, cronograma de transición y garantías reales. Todos sabemos quién es la señora Rodríguez, y si es necesario intercambiar para definir avances, se hará, afirmó. Para Machado, lo que vive el país es una transición a la venezolana, marcada por una presión social que ya no se puede contener.
Es como una represa que se abre una rendija y no la para nadie, dijo, anticipando su retorno al país una vez cumpla compromisos internacionales. La diplomacia acompaña este proceso. Tras 7 años, la misión estadounidense regresa a Miraflores. Delcy Rodríguez recibió a la embajadora Laura Dogu en un gesto cargado de simbolismo. La agenda es clara, un plan en 3 fases diseñado por el Departamento de Estado. Al mismo tiempo, el Tesoro extendió la licencia que protege a Citgo, congelando su subasta y asegurando que la refinería siga bajo control estratégico. El petróleo venezolano vuelve a ser una ficha clave en el tablero global, incluso en negociaciones con países como India para sustituir crudo ruso. Mientras tanto, en lo interno, los clanes Rodríguez y Cabello se reparten el resto. Turismo, diplomacia, energía, justicia. Todo forma parte de un pacto tácito por la supervivencia. La gran pregunta es si este nuevo negocio político, maquillado de apertura y reconciliación, traerá algún alivio real a la población o si solo profundizará las desigualdades y el saqueo. Porque al final, más allá de nombres, cargos y discursos, lo que está en juego es la vida cotidiana de millones de venezolanos. El salario, la comida, la posibilidad de regresar, de quedarse, de creer. Y aquí surge ese detalle del que casi nadie está hablando, el turismo como símbolo de una normalidad que aún no existe para la mayoría. Hoteles de lujo, vuelos internacionales y campañas promocionales contrastan con hospitales sin insumos, escuelas en ruinas y familias separadas por la migración. Venezuela entra en 2026 como un país en pausa, observado, intervenido y negociado. Un país donde el poder ya no se grita en cadenas, sino que se administra en despachos y acuerdos discretos. Un país donde la pregunta no es solo quién manda, sino para qué y para quién. Ahora, con los hechos sobre la mesa, queda abrir el debate. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todo esto va a mejorar o a empeorar la situación del país?